por segunda vez, está llegando a un lugar donde creemos, en primer lugar, que la Biblia es la palabra de Dios. Toda nuestra enseñanza es la Biblia, es lo que dice la Biblia. Y número dos, creemos que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. Es una manera de vivir 24/7. Es decir, no solamente es aquí adentro, sino afuera, donde nos relacionamos con las personas. Ahí queremos que la gente conozca lo que es un creyente auténtico. ¿Sí? Y cuando digo auténtico, me refiero a no queremos irnos para ningún extremo, no queremos llegar a ser los religiosos, golpes de pecho, pero tampoco somos libertinos. ¿Sí? Estamos equilibrados de acuerdo con lo que la palabra de Dios establece. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a continuar con nuestro estudio. Como saben, estamos enseñando la carta de Pablo a los romanos. Vamos en el capítulo 10, es la enseñanza número 35 de nuestro estudio. Y vamos a continuar con este tema, con esta serie que empezamos el domingo pasado, el trágico error de Israel. Y como siempre, quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Iniciamos con este capítulo 10 y explicamos cómo este trágico error de Israel se refiere a la ignorancia. Dios mismo, a través de sus profetas en el Antiguo Testamento, daban testimonio que el sufrimiento del cautiverio y la destrucción de Israel fueron por falta de conocimiento. En Isaías 5:13 decía Isaías: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y explicábamos aquí qué importante es que nosotros podamos compartir el Evangelio de Jesucristo a la gente. Las personas que no conozcan a Jesús y que no reconozcan al Señor como, perdón la redundancia, su Señor y Salvador, van a padecer la muerte eterna por falta de conocimiento. ¿Sí? Entonces, es nuestra responsabilidad llevar el Evangelio a todas esas personas. Por eso es importante relacionarnos con la gente de afuera, con nuestros familiares, con nuestros amigos y con los papás de los niños del colegio y de todo lo que esté a nuestro alrededor, para poder llevar este mensaje de salvación. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Entonces es nuestra responsabilidad. Vimos que en estos capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, aunque es una carta dada a la iglesia, Pablo se dirige a su audiencia, que estaba conformada principalmente por judíos, estos judíos del primer siglo. Y lo que está buscando explicar Pablo a estos judíos es que la gracia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. No es por cumplir la ley, sino por poner su confianza en el único Señor y Salvador que se llama Jesucristo. Vimos cómo Pablo tiene, de acuerdo a los escritos, un amor y una preocupación porque el pueblo judío fuera salvo. Y lo demuestra cuando veíamos la vez anterior que él hablaba de su anhelo y su oración para que fueran salvos. En este entendido, el apóstol les habla de la ignorancia con respecto al celo de Dios que tenían y también a la justicia de Dios. Porque Pablo les decía: yo sé lo que ustedes están viviendo, porque yo actuaba exactamente igual que ustedes o peor. Dice: según yo, tenía un celo de Dios y era un perseguidor de la iglesia. No sabía que iba en contra de Dios mismo. Entonces yo los entiendo, pero quiero decirles, están en un error. Como muchos que vienen de venir practicando una religión y llegan al cristianismo. Y Dios les da esa libertad y les abre los ojos y empiezan a ver. Entonces, muy fácil podemos explicarle a la gente religiosa que eso no es el cristianismo. Y podemos decirle con autoridad, porque decimos: yo estaba ahí, yo fui parte de eso, y créeme, no es eso. ¿Sí?
Por eso es que Pablo tenía tanta autoridad y hablaba con tanta autoridad. También explica con respecto a la justicia de Dios, que era el problema más grave de Israel, porque se jactaban de su propia justicia, se consideraban agradables a Dios por el simple hecho de haber sido el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Y hemos explicado eso, que muchos pensaban que por el hecho de ser judíos, ya Dios iba a tener un trato especial para con ellos cuando ya había enviado al Mesías. No. El judío que no reconozca al Mesías, a Jesucristo como su Señor y Salvador, va al camino exactamente igual que un gentil que no le reconozca. Va a estar separado de Dios por la eternidad. Por eso Pablo habla y explica que de dos hizo uno, de judíos y gentiles que acepten a Cristo, vienen a formar parte de la iglesia. El único estándar aceptable para Dios es la santidad perfecta. Por esa razón resulta obvio que si no fuera por el hecho de que Dios está dispuesto a otorgar esta clase de santidad en su gracia, a través de Jesucristo, ningún hombre pudiéramos albergar la esperanza de alcanzar esa santidad, si no fuera a través de Jesucristo. El día de hoy, continuando con esta serie, veremos cómo la ignorancia de Israel, fíjese, también era con respecto a la provisión de Cristo y al lugar que ocupa la fe. Romanos capítulo 10, por favor, abra su Biblia o préndala. En el capítulo 4, en el verso 4, capítulo 10, verso 4, por favor. ¿Están ahí? Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, muy conocido por todos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjese, a causa de la actitud arrogante de sentirse satisfechos y justos en sí mismos, los judíos fueron ciegos a la maravillosa verdad del nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? El fin de la ley, que era Cristo para justicia. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra, ahí en Mateo, en el capítulo 9, verso 11 y 12, dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo a los fariseos y a los publicanos? A los fariseos, perdón. Les estaba diciendo: quienes piensan que ya son justos y aceptables para Dios, están sumidos en la ignorancia con respecto a la verdadera provisión para justicia que Dios ofrece a la humanidad, que se llama Jesucristo. Es decir, ¿tú te crees sano? Está bien, no vas a ocupar un médico, ¿sí? No que no lo necesites, no lo vas a ocupar. Tú no lo vas a ocupar porque te crees sano. Pero estos, aquí estoy con ellos, porque tienen la necesidad. Pero ellos saben y reconocen que tienen la necesidad. Eso era lo que pasaba con el pueblo judío en el primer siglo, que ellos se sentían tan santos, como lo dijimos el domingo anterior, que no estaban buscando un Mesías que les perdonara sus pecados, sino estaban buscando ese rey de los judíos que los libertara de sus opresores, cuando la sanidad
en principio debiera de ser espiritual. Y eso pasa en muchas ocasiones. Cuando vamos a hablarle a las personas quieren un Dios que les arregle su problema económico, que les quite su enfermedad, que les restaure su matrimonio, pero no están pensando en una restauración espiritual en su corazón y en su vida. Dios no puede hacer nada ahí. Dios no puede hacer nada si la persona no entiende y reconoce la necesidad que tiene de Dios. Yo no puedo solucionar un problema si ni siquiera sé que tengo un problema. ¿Cómo trabajas con eso? No se puede. Sabemos que Pablo, en su vida pasada, Saulo, pensaba exactamente como ellos, como estos judíos del primer siglo. Sin embargo, en su carta a los Filipenses nos da una explicación que nos ayuda a clarificar este punto. Abra su Biblia, por favor, ahí, esto es importante. Filipenses capítulo 3, verso 5. Filipenses 3, versos 5 al 9. ¿Están ahí? Dice Pablo, dando su testimonio, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Oye, si se trata de reconocimiento y de posición dentro de nuestra religión judía, yo era del top 10, yo era de los primeros. Pero quiero decirles algo: el día que entendí y reconocí a Jesucristo como Señor y Salvador, tuve todo eso como pérdida. Ya no me interesan las posiciones, ya no me interesa esa parte, me interesa Cristo, la gracia y la fe. Y eso es una gran enseñanza para todos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro enfoque no está en las cosas espirituales, ni nos importa, cuando ese es el deber ser de una persona que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese debe de ser su prioridad. Lo demás, Dios se encarga, créanme. Dios se va a encargar de esas situaciones laborales, de esas situaciones familiares, de esas situaciones de salud, pero tienes que tener como prioridad a Dios. Al revés no va a pasar. Y era lo que Pablo estaba diciendo. Pablo afirma que ahora, dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ya no confío en mi propia justicia, que es por la ley, dice Pablo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Dice, ya no creo que por cumplir y hacer todos estos ritos judaicos es que yo estoy agradando a Dios. Ya entendí que no es así. Ya entendí que es por doblar mi rodilla y reconocer al único Señor y Salvador, Jesucristo. Esa es la única manera. Y ahí empieza para el cristiano. Porque lo hemos dicho una y otra vez, ser cristiano no es una religión, es una relación de amor con Cristo. Y a partir de ahí debe de empezar la relación. Aquellas personas que dicen ser creyentes, pero no tienen un interés por las cosas de Dios, ni siquiera es su prioridad, tienen que analizar su vida, si realmente
han reconocido a Jesucristo o simplemente fue un acto emotivo en su vida. La persona tiene que reconocer que es pecador y que necesita el perdón de sus pecados por parte de Dios y arrepentirse. Mientras no tenga esta claridad, no podrá acceder a la justicia de Dios por fe, a la provisión de Cristo. El trágico error es que al ser ignorantes de Cristo y su justicia por su propia voluntad, los judíos se cortaron a sí mismos del único acceso a la redención. En el momento que ellos dicen, no, esto no, bueno, están diciéndole otras cosas sí. Y al estar haciendo eso, se están apartando de la única manera de acceder al Padre, reconocer a Jesucristo. El otro punto que el apóstol Pablo toca, que está muy interesante, es la ignorancia en cuanto al lugar que ocupa la fe. Es decir, debido a que Israel ignoró la santidad de Dios y su provisión para salvación, ya dijimos, Jesucristo, también fue ignorante del lugar que la fe ocupa en el plan de salvación de Dios. Es decir, no vieron la necesidad de tener fe. Ya era un rito, ya lo hacían por costumbre. Entonces, como que la fe, ¿para qué? Pero fíjese, esto es muy interesante, porque aunque estamos hablando de lo que Pablo le está explicando a estos judíos del primer siglo, de pronto muchos de nosotros actuamos igual. Venimos aquí por costumbre. Oramos por los alimentos por costumbre, pero ni siquiera realmente estamos entablando un diálogo con Dios. Leemos la Biblia porque la tengo que leer para quitarme el pendiente, cuando eso no debe de ser así. Cuando venimos aquí porque hay un anhelo en nuestro corazón de estar y escuchar la instrucción que Dios tiene para nosotros. Vamos a la Biblia porque queremos que Dios nos dé dirección en nuestra vida. No queremos equivocarnos en las decisiones. Sabemos que Él es Dios soberano, perfecto, que para Él el futuro es historia. Y por eso vamos a la Biblia, para que Él nos diga, sí, métete en ese negocio, no te metas, no te juntes con esa persona, te va a traer problemas. ¡Ay! Pero queremos que sea la Biblia. Si no consultamos a Dios, nos vamos a equivocar una y otra y otra y otra y otra vez. Pero no debe de ser como un rito, una cosa mecánica, sino tiene que ser con el anhelo profundo de qué sucede. Y cuando usted esté orando por los alimentos, agradézcale a Dios que le proveyó los alimentos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene que comer. Pero a veces nosotros damos por hecho las cosas, como el simple hecho de habernos levantado hoy. Nomás póngase a pensar cuántos miles de personas el día de hoy ya no se levantaron. Es algo por lo que debemos de estar agradecidos. El hecho de que tengas la oportunidad de estudiar, de que los niños puedan ir a la escuela, al colegio, son cosas esenciales que si no fuera por Dios no se darían. Tenemos que ser sensibles a eso. Algo que es muy interesante en este estudio es que la justicia de Dios es opuesta a la justicia del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? El camino del hombre se opone para llegar a Dios. Es decir, la forma natural en que el hombre piensa de acercarse a Dios es opuesta a lo que Dios dice de cómo debes de acercarte a Él. El hombre trata de llegar a Dios por medio de la ley, por medio de las obras. Si soy bueno, entonces Dios está contento conmigo y entonces yo puedo entrar al cielo. No. ¿Se fijan? De acuerdo a la Biblia, eso sería como que Dios acepta sobornos. ¿Sí? Y no es así. No es por obras. Hay un terrible defecto en este acercamiento y Pablo es lo que está tratando aquí con los judíos.
Porque en el versículo 5 de Romanos 10 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso fue lo que dijo Moisés en Levítico 18, verso 5. Entonces la pregunta es, ahí está, Alberto. Entonces el hombre que haga estas cosas, Dios le está dando la ley al pueblo de Israel. Entonces, si ellos cumplen, entonces van a vivir por hacer eso. Y yo quiero preguntar, ¿quién puede cumplir con toda la ley y no fallar ningún punto nunca? Nadie. Bueno, hubo una persona. Uno solo. Jesucristo. Y el cumplimiento de todo eso sirvió para demostrar que era esa cordero sin mancha que iba a traer la redención de los pecados para la humanidad. Pero no hay nadie más. El mismo Pablo en Gálatas 3, verso 10 al 12, se los leo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, ¿tú crees que tu acercamiento a Dios es por ser bueno? ¿Por hacer las cosas buenas? Estás equivocado. Esa no es la manera. Ese no es el approach. Ojo, cuando hay un verdadero acercamiento a Dios, el fruto es hacer las cosas buenas. Pero no es a través de las cosas buenas que yo me acerco a Dios. Ese es el error, que es lo que Pablo está tratando aquí. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Nadie de nosotros es mejor que el otro. En el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todo cambia. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, fíjense, uso un absoluto, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas. Bueno, vamos a suponer que agarramos nada más los 10 mandamientos. Bueno, yo cumplí 9. ¿Soy mejor que el que cumplió 1? No. Delante de Dios tienes el mismo problema que si no hubieras cumplido ninguno. Porque o cumples todo o no cumples nada. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pablo está en Gálatas, tanto en Gálatas como en Romanos, está citando lo que Moisés dijo en Levítico 18. Pero lo está citando no para decirles, entonces cumple esas cosas. No, le está diciendo, nunca vas a poder cumplirlas. ¿Por qué? Hay dos maneras de ser justo. Dos maneras de ser justo. La primera es cumplir con la ley todos los días, siempre. ¿Quién le entra? Levante la mano. ¿Qué? ¿No pueden o qué? La segunda de ser justo es confiar en Jesucristo, que fue la provisión que Dios mandó para redimirnos de nuestros pecados y hacer justos por su sangre derramada en la cruz. ¿Quién le entra? Pues sí, ¿verdad? Bueno, y hubo muchos que ni la mano levantaron. Éntrenle, de veras. No se cree. Entonces, fíjense cómo es Dios. Dios te dice, está bien. ¿Tú quieres irte por el lado de las obras? Tú tienes absoluta libertad. No más que este es el estándar. Si no lo cumples, caminas. Pero quiero ponerte el camino número 2, u otro camino, que es la provisión que yo he dado, que se llama Jesucristo. Accede a Él y entonces es por fe. Bueno, pero ¿qué? No, es que esto ya no aplica porque estás utilizando a Jesucristo como el medio. ¿Cuál prefiere? Una depende de usted y la otra depende de Dios, porque es por fe. Entonces Pablo
aquí en este capítulo 10 de Romanos les está explicando que han ignorado el lugar de la fe. Han ignorado el poner su confianza en Jesucristo y no esperar su justicia por todos los ritos ceremoniales que tenían. Es lo que Pablo le está diciendo. Pablo está diciendo, ojo, aprendan. No es por la cantidad de ritos y ceremonias que hagas. Y ya les dije, hablaba con autoridad porque él vivió así. Él creía que por perseguir y matar a los cristianos estaba agradando a Dios. Pablo, pues fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. Él estuvo atrás de todo. Incluso, una vez que lo apedrearon y lo mataron y le quitaron sus ropas ensangrentadas, fueron y la pusieron como tributo a los pies de Saulo, no de Pablo, de Saulo. Imagínense. Y él creyendo que con eso, no, ya tengo una posición en el cielo. ¿No es lo que está pasando con el mundo islámico? Están matando a los cristianos creyendo que con eso agradan a Alá. Alá es Dios, ¿verdad? La traducción. Pues están muy equivocados. No es así. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos que por hacer las cosas de esa manera agradamos a Dios? Es que tengo 5 discipulados. Dios está muy contento conmigo. Es que yo nunca falto el domingo a la iglesia. Dios está muy contento conmigo. Es que yo estoy participando en... A ver, todo eso está muy bien si y solo si tú estás teniendo una intimidad con Dios diaria. Si tú estás pasando tiempo con Dios en oración, en la lectura, entonces eso que está pasando es el resultado de tu intimidad con Dios. Pero si tú no tienes tiempo para Dios y tú estás haciendo todo eso, quiero decirte que todo eso no te ayuda ni un milímetro en tu proceso de crecimiento espiritual. Al contrario. ¿Se fijan? Entonces la clave está en tener ese tiempo de intimidad con Dios. Cuando tienes eso se da todo lo demás. Pero hacer todo lo demás no te da esto. La iglesia crecerá en la medida en la que cada uno de ustedes esté teniendo su intimidad con Dios, su tiempo a solas con Él, su relación personal con Él, en la escritura y en la oración. En la medida en la que usted haga eso, usted está trayendo lo mejor de usted a la iglesia, porque la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros. Y tenemos una misión y tenemos una visión que queremos lograr. De eso se trata. Por eso, en el verso 6 y 7 les dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Es decir, la justicia que es por la fe, no tienes que hacer las grandes cosas para acceder a la justicia que es por la fe. No tienes que subir al cielo y hacer algo, ni tampoco tienes que bajar al abismo y vencer a la muerte y al infierno. Ya hubo alguien que hizo eso. Y se llama Jesucristo. No lo tenemos que hacer ni tú ni yo. Eso ya está hecho. Pablo lo explica en Efesios capítulo 4, verso 8, cuando dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Se fijan? Ese trabajo ya está hecho. Decía, no nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué le corresponde a la persona? Pablo lo explica y dice en el verso 8, Romanos 10,
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, me imagino a los judíos del primer siglo viendo a Pablo y decir, bueno, Pablo, pero entonces ¿qué hago? Cerca de ti está la solución a todo tu problema. En tu boca y en tu corazón. ¿Cerca de mí? ¿A qué te refieres con eso? Y entonces les dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y luego les dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo sé que lo repetimos una y otra vez, pero posiblemente si le pedimos que lo explique, va a decir, pues hacer esa oración, hombre, donde le dices, Jesús, entra en mi corazón, eso es. Bueno, sí, pero el entendimiento real de lo que Pablo está diciendo aquí, para poderle explicar a una persona. Porque yo no puedo explicar algo que no entiendo. ¿O sí se puede? ¿No? Puedo decir algo que no entiendo, pero no lo puedo explicar. La persona debe creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvación del mundo. Porque eso es lo que el mismo Jesucristo dijo en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la persona lo primero que tiene que creer en su corazón es esto. Aparte, o sea, el primer pensamiento es creer que vino, que fue enviado por Dios. Porque hay quien cree que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Hay otros que creen que sí es el Hijo de Dios, pero que no era humano. Pues los dos son herejías, porque era todo Dios y todo hombre. Y también aclarar que María es la madre de Jesús, de la parte humana de Dios. Porque María, madre de Dios, no. Dios no tiene madre, en el sentido correcto, ¿verdad? Si no van a agarrar por otro lado. Dios es eterno. Dios siempre ha existido y existirá. ¿Ok? Eso es una herejía decir eso. Porque la Biblia no lo contempla así. Entonces la persona debe creer que el sacrificio de Jesucristo y la sangre derramada en la cruz es para el perdón de pecados. O sea, es decir, no solamente creer que vino, porque en Santiago nos explica muy bien y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Nomás que déjame te aclaro una cosa, los demonios también creen, y no solamente creen, tiemblan ante Dios. Entonces, el mero creer no nos ayuda, por eso Pablo ligaba el creer con el corazón y confesar con la boca. Es muy importante. ¿Y por qué creen que tenemos tanta gente confundida, creyendo que son cristianos y no lo son? Porque han confesado con su boca, pero nunca han creído en su corazón. La persona debe creer que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, porque satisfizo en forma perfecta la demanda divina de justicia. Así como en el Antiguo Testamento entraba el sumo sacerdote y sacrificaba ese cordero sin mancha, sin contaminación, y satisfacía perfectamente la necesidad de lo que la ley decía. Así fue el Señor Jesucristo. Por eso, ese tiempo en su ministerio en la tierra tenía su razón de ser. No era porque vino aquí a pachanguearse. Vino aquí para demostrar que Él era ese cordero sin mancha, sin defecto, que podía ser hombre y cumplir con toda la ley, ser Dios también, y cumplir con toda la ley. Incluso cuando está en un diálogo con los fariseos, dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla.
Pablo les explica esto en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Él vino a cumplir lo que estaba escrito de él. Por eso, otra vez, cuando hablaba con los fariseos y con los principales de los judíos, decía, ¿no crees lo que digo? ¿No me crees lo que digo? Está bien. Tú conoces la ley perfectamente bien. Checa lo que estoy haciendo y compáralo con el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que yo soy ese Mesías enviado. ¿No crees a mis palabras? Bueno, cree al fruto de mi vida. Ese es el punto. Mucha gente te puede criticar, nos puede criticar por ser cristianos. Y está bien. Pero que no critiquen el fruto que hay en ti. Si están criticando el fruto y tu fruto no es de acuerdo a la Biblia, con razón te están criticando. ¿Me explico? Pero pueden decir lo que quieran de ti, pero el fruto habla. El fruto está respaldado por Dios cuando es conforme a la Biblia. Entonces, el hombre debe creer con el corazón y entonces, una vez que cree en su corazón, confesar con su boca. El hombre cree para justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre cree en Jesucristo y cuando eso pasa en el corazón de la persona, Dios toma la fe del hombre y la cuenta como justicia. En el momento en que la persona cree en su corazón, en el momento en que dice, es cierto, esto es, esta es la verdad, y yo me voy a aferrar a ella. Cuando todo eso está pasando por la mente de la persona, entonces Dios sabe eso. Y eso es lo que la Biblia dice, creer con el corazón. Una vez que pasa eso, entonces, el hombre confiesa a Jesucristo para salvación. Es decir, se salva confesando abiertamente a Cristo. Pero es el resultado natural de lo que pasó internamente. ¿Sí me explicó? Lo que pasó internamente se confiesa externamente, pero no es al revés. No por confesar externamente quiere decir que va a pasar algo adentro. Primero pasa adentro y después se exterioriza. Pero hay muchas personas que creen que exteriorizando va a haber cambios internos. Eso no pasa. Como lo que explicábamos ahorita. No por el que hagas muchas cosas quiere decir que estás agradando a Dios. Primero hay que tener tu tiempo de calidad con Dios, meditando en su palabra y orando. Y entonces lo otro va a ser el resultado de esto. Pero al revés no. Igual acá. Hay quien lo habla, pero en su corazón no lo cree. Y por eso nunca han podido sufrir una transformación sobrenatural que hace el Espíritu Santo, porque no son creyentes. Ese es el principio. Fue algo emotivo. Uy, qué padre, no, sí, no, tú y yo somos uno mismo. Y no es cierto. No es cierto. Fue algo de labios para afuera. Ningún hombre puede negar al Hijo de Dios y esperar que Dios le salve. ¿Están de acuerdo conmigo? El mismo Jesucristo se los dijo en Mateo 10, 32, 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Lucas 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios.
En 1 Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y entiendo, estamos hablando de los evangelios. Jesucristo le está hablando ahí a los judíos. Pero de manera práctica es igual acá. Cuando nosotros presentamos el evangelio de Jesucristo a una persona y esa persona dice: no, es que eso no es lo que a mí me enseñaron. Es que si yo hago esto, entonces estaría traicionando lo que mis abuelitos y mis papás me enseñaron. ¿Les digo algo? Eso es negar a Cristo. Eso es negar a Cristo. Entonces, lo que Dios dice es: tú negaste a Cristo, pues no esperes que yo te salve. Hay que entender eso. No, yo no estoy negando a Cristo, yo no me digo que no creo en eso. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cuando una persona es expuesta a las buenas nuevas de salvación y rechaza el mensaje, está negando a Cristo. A esto se refieren estos pasajes cuando los aplicamos de manera práctica. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente: todo el que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados de corazón y lo confiesa con su boca, la Biblia dice que es salvo. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, aquí viene un dato importante e interesante. ¿Cómo sé yo, Alberto, si estoy con una persona que acaba de confesar con su boca que Jesús es el Señor? ¿Cómo sé yo si esa persona realmente es salvo o no? Tengo que esperar. Yo no soy Dios. El único que conoce la mente y el corazón de las personas es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Yo no. ¿Pero qué? Le hacemos toda una fiesta, ¿verdad? ¡Woohoo! ¡Felicidades! Bienvenido a la familia de Dios. A partir de ahora grábate. Es más, te voy a regalar una Biblia y te voy a poner aquí tu fecha en que aceptaste a Cristo para que te acuerdes, ¿sí? Porque es muy importante, ¿no? Y toda una fiesta. Y no está mal hacer una fiesta, pero que la hagan en el cielo cuando sea real. Porque posiblemente nosotros traemos toda una fiesta aquí y en el cielo están: ¡qué bruto eres! Ese ni siquiera es salvo. No es cierto. Pero esa persona ya quedó vacunada contra el evangelio. Porque va a salir de aquí y va a seguir su vida igual que cuando era un inconverso. Ni le interesan las cosas de Dios, ni viene a la iglesia, ni lee la Biblia, ni nada. Pero el día que alguien le dice: oye, no, es que sabes que realmente te hace falta aceptar a Cristo. No, hombre, ¿qué tiene? Espérate. Y va y saca de acá del armario, desempolva la Biblia. Espérate tantito, mira. Hace 15 años yo acepté a Cristo. Es más, en la iglesia hasta me pasaron al frente y me felicitaron. ¿Y ahora cómo le dices? Lo que pasa es que lo vacunaron. Y esa es una de las estrategias de Satanás. No. ¿Qué hay que hacer? Hay que decirle: mira, si tu oración realmente fue como la Biblia establece, que creíste de corazón, a mí me está tocando escuchar algo, pero yo no soy Dios, yo no conozco tu corazón. Pero la mejor manera de que tú te des cuenta, ¿sabes cómo es? Va a haber un deseo en ti de crecer espiritualmente. Va a haber un deseo en ti de aprender más de la Biblia, de venir, de congregarte. Y van a empezar a pasar cosas en tu vida, cambios, y vas a querer compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa es la mejor manera. Yo no soy Dios. Yo creo lo que tú me estás diciendo, porque tampoco tengo por qué dudar. Pero la mejor manera es el fruto. Entonces, si pasan 15 años y él nunca se apareció, y alguien le llega con un buen entendimiento de la Biblia,
Le va a decir, no, lo que tú hiciste fue una oración emotiva de labios para afuera, pero nunca creíste, porque si no, si hubiera notado esto, esto y esto y esto, y en ese momento esa persona va a decir, sí me dijeron, sí es cierto. Pero ¿qué pasa? Que por ignorancia, otra vez, un error trágico la ignorancia, que por ignorancia vacunamos a las personas. Como también decirle, ya viniste a los pies de Jesucristo, todos tus problemas se van a acabar. Mentira. Mentira, porque eso no va a pasar, al contrario, va a tener más problemas. Pero la Biblia dice que de todos y cada uno de ellos Dios lo va a librar. Eso es lo que hay que decirle, para que cuando se le ponga difícil, yo te dije, ya sabías a qué le entrabas. No te rajes, aquí estamos. Bienvenido al club. ¿Verdad? Es que tengo problemas. ¿Cuántas hojas de problemas tienes? 2. No, hombre, espérate, aquí tengo 6. No, esa es la verdad. Los problemas no se acaban, hermanos y amigos. Al contrario, se van a aumentar. Pero llegará un día, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Vale la pena. Vale la pena sufrir aquí para estar gozando con el Señor allá. Esto es temporal. Esta vida es temporal. Estamos hablando de la eternidad. ¿No creen que vale la pena sufrir por Cristo? Amén. Hay unos que piensan que no vale la pena, pero bueno. El Evangelio está disponible para todos. El Evangelio es el mensaje de la justicia y la salvación de Dios para todo el mundo, y es por fe. Entonces tú tienes la oportunidad esta mañana de ponerte a cuentas cortas con Dios. ¿Qué es ponerte a cuentas con Dios? Ya lo dije. Creer de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado a este mundo y que derramó su sangre en la cruz para perdón de tus pecados. Si tú te arrepientes y le pides perdón y crees de todo corazón, entonces serás salvo. No lo digo yo no tengo ningún poder, lo dice la Biblia. Y entonces, si fue una oración genuina, para que no se me vaya ningún confundido, si fue una oración genuina, entonces va a haber un deseo en tu corazón de acercarte a Dios, de leer su palabra, de congregarte, de discipularte y de compartirlo con otras personas. Eso es lo que va a pasar en tu vida si realmente tu oración fue genuina. ¿Amén? Pues vamos a orar porque aquí se acaba esto. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos has dado este domingo en la mañana de llegar a escuchar tu palabra. Entendemos que tienes algo con cada uno de nosotros, porque el hecho de habernos levantado en esta mañana es porque tú tienes propósitos espirituales para nosotros. Gracias por considerarnos. Ayúdanos a ser sensibles y atender el llamado que tú nos estás haciendo. Posiblemente el llamado sea de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Si ese es, que podamos tener la sensibilidad de atenderlo. A lo mejor el llamado es a ponernos cuentas cortas. Ya somos hijos tuyos, pero hay cosas que tenemos que poner delante de ti y buscar tu guía, tu instrucción y tu dirección. Pues atendamos ese llamado también. Seamos sensibles a eso, Dios. Tu Santo Espíritu es el único que puede lograrlo. Ayúdanos, Dios. Realmente queremos vivir el cristianismo. Entendemos que no es una religión, no son ritos. Tú estás trabajando con cada uno de nosotros día con día. Tampoco somos seres perfectos, somos seres perdonados. Y por eso venimos aquí, para capacitarnos, para que tu Santo Espíritu nos alumbre y poder ponerlo en práctica una vez que salgamos de este recinto, Señor. Ayúdanos a impactar la vida de la gente que nos rodea. Por favor, Dios. Solo tú tienes ese poder. Te pido por cada hermano, hermana, amigo, amiga que está aquí en esta mañana, Señor, que vino aquí con una necesidad. Yo te ruego que tu Santo Espíritu haya suplido esa necesidad que ellos traen, como ha suplido la mía. Dios, queremos hacer las cosas bien. Queremos hacer las buenas obras como resultado de tener una relación contigo. También te quiero pedir por diezmos y ofrendas que se han de levantar. Tú bendices al dador alegre, Señor. Muchas veces tenemos que dar
por fe. Pero tú bendices eso. Y tú siempre pagas a cada uno conforme a su actitud y a sus obras. Yo te ruego que tú prosperes los trabajos y los negocios de todos y cada uno de los que estén dando para tus cosas, Señor, porque eso es lo que tu palabra dice. Tenemos estas necesidades en este proyecto de remodelación, pues sé tú, Señor, estamos convencidos que tú eres el que vas a suplir las necesidades, no nosotros. Claro, nos vas a usar, pero tú eres el que ya diste los recursos, lo único es traerlos aquí, Señor. Entonces, quédate con nosotros, ayúdanos a disfrutar este domingo en familia y a estar agradecidos contigo por todo lo que nos das y también por lo que no nos das. En Cristo Jesús, amén y amén.